Hermanos y amigos de Sembrando Vida, bienvenidos a una audición más de este programa, esperando como siempre que pueda ser de bendición para sus vidas. Nuestro tema para hoy: ¿qué hacer en la sequía? En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, la Biblia dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Las sequías son fenómenos naturales, como también lo son las lluvias en abundancia, las tormentas, los huracanes, las tempestades. Los cambios climáticos son cosas que afectan desde luego a la humanidad. Nuestro país se ha visto afectado en estas últimas semanas a causa de 2 huracanes, y es un fenómeno que trae desde luego destrucción, que trae temor, que trae preocupación y desde luego a veces calamidades. En el caso de Israel, el problema de ellos era que estaban enfrentando una escasez de lluvia, no había agua. Nosotros en este caso hay abundancia de agua en estos momentos, pero en Israel no había agua por mucho tiempo. Y usted sabe que cuando están estos fenómenos naturales, ya sea exceso de lluvia o ya sea escasez de lluvia, desde luego siempre hay problemas con la salud, siempre hay problemas de alimentos, hay escasez de alimentos, hay escasez de agua cuando se da una sequía. Trasladándolo al nivel espiritual, la sequía es un tiempo de estancamiento, aridez, escasez, no hay frutos, no vemos resultados, estamos vacíos y necesitados. Nosotros enfrentamos adversidades desde distintos puntos de vista, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Algunos de repente los fenómenos naturales los afectan de una forma, a otros los afectan de otra manera. En el primer libro de Reyes, siguiendo con la historia, se habla de Elías y se habla de una viuda que atravesaron por este problema climático que estaba enfrentando la nación judía. En este caso ellos era que tenían acceso de lluvia, el ganado se estaba muriendo, no había alimento. De hecho, la mujer está diciendo, la viuda de Sarepta está diciendo que ella va a hacer su última comida y luego dejarse morir juntamente con su hijo, de manera que era una situación calamitosa. ¿Qué hacer frente a estas situaciones de calamidad, frente a estas situaciones de clima que afectan nuestras vidas? En primer lugar, debemos aprender a oír la voz de Dios. En el versículo 2, la Biblia dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y el versículo 14 dice la palabra del Señor nuevamente: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Estamos en que Elías aprendió a escuchar la voz de Dios. Dios nos puede hablar de distintas maneras. Nos puede hablar de forma directa o nos puede hablar a través de otra persona, como en el caso a Elías le habló de manera directa, pero a la viuda le habló a través de Elías. Ese es el caso que tenemos aquí, que se nos presenta en las Sagradas Escrituras. Sé que algunos tienen problemas para escuchar la voz de Dios en medio de sus sequías. Tienen problemas para escuchar la voz de Dios en medio de sus tormentas, en medio de sus batallas, en medio de sus luchas. Estas tormentas o estas sequías hablan tan fuerte que no podemos escuchar la voz del Señor. Pero si no escuchamos la voz de Dios en medio de estas situaciones que nos toca enfrentar o que nos toca vivir, es posible que perezcamos o que no sobrevivamos. Podemos perecer en medio de estas situaciones, por lo que es vital
que aprendamos a oír la voz de Dios. En medio de todas estas dificultades, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo espero que usted oiga la voz de Dios en medio de esta situación. Dios siempre tiene algo que decirnos en medio de estas situaciones. En segundo lugar, debemos aprender a movernos solo cuando Dios dice. En los versículos que estamos leyendo, vamos a leer el versículo 3. El versículo 3 le dice el Señor: apártate de aquí. Le dice: y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Le dijo Dios a Elías. En el versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Elías solo se movió de su lugar cuando Dios le dijo. El arroyo se secó, pero él no salió inmediato buscando otras alternativas, buscando otras salidas. Porque debemos aprender a movernos cuando Dios nos dice, cuando Dios lo ordena, cuando Dios nos manda a hacerlo. Hay personas que cuando están enfrentando una calamidad, cuando están enfrentando una situación, desde luego no esperan a que Dios les hable. Ellos accionan inmediatamente y toman decisiones a la carrera, cuando deberían esperar que Dios les ordene moverse. Moverse de su lugar fue la estrategia de Dios para Elías, pero no para la viuda. Ella tenía que estar en su lugar. Ella nunca salió de Sarepta. Dios no le dijo a ella que se moviera. A Elías le dijo: muévete. A la viuda no le dijo absolutamente nada. Ella tenía que permanecer en su lugar. Hay bendiciones que nos van a llegar a nuestro propio lugar, a donde nosotros nos encontramos. Si nos quedamos haciendo la voluntad de Dios, si nos quedamos en el lugar que Dios quiere, Dios mandará su bendición sobre nuestras vidas. En otros momentos tendremos que movernos, pero eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere que nos movamos, entonces debemos de movernos. De lo contrario, vamos a fracasar. Algunas veces Dios nos dirá que nos movamos, otras veces nos dirá: quédate, quédate. Y nosotros debemos de aprender a obedecer la voz de Dios en medio de las adversidades. Mire, si hay algo crucial, es que aprendamos a escuchar a Dios. Siguiente, es importante aprender a movernos solo cuando Dios lo decida, o a quedarnos en el lugar que Dios nos haya dicho también. Es importante esto para que nosotros podamos atravesar un problema de adversidad, un problema de lucha, o un problema natural como el que estaba enfrentando el pueblo de Israel y como enfrentamos ahora nosotros en este tiempo. En tercer lugar, debemos aprender a recibir con gratitud lo que Dios nos manda. En el versículo 6, la Biblia dice, hablando de Elías: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías tenía una dieta alimenticia ahí ya establecida: pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. No había cambio de menú durante el día. Así es de que él tenía que agradecer a Dios que tuviera alimento. En momentos de crisis, en momentos de adversidad, en momentos de prueba, uno tiene que recibir con gratitud aquello que Dios ha determinado para nosotros. Los israelitas en el desierto, ellos se quejaron del alimento que les llegaba, de la provisión que Dios había puesto en sus manos. Ellos comenzaron a quejarse y esto hizo que viniera un juicio adicional sobre sus vidas. En el versículo 10 al 11 dice la palabra: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. A Elías entonces Dios le mandó cuervos y también le mandó a la casa de una viuda. ¿Por qué no le mandó a la casa de un hacendado?
a la casa de una persona pudiente que tuviera suficiente, pero le mandó a la casa de una mujer que tenía escasez, que estaba bastante limitada. Pero uno tiene que aprender a recibir con gratitud lo que Dios nos manda. En momentos de prueba, en momentos de lucha, hay que agradecer a Dios que tengamos alimento. Hay que agradecer a Dios por su provisión inmediata y oportuna. No siempre recibimos todo lo que queremos, pero siempre vamos a recibir lo que necesitamos. A la viuda Dios le mandó un profeta. El milagro de la viuda estaba en el profeta. El milagro de Elías estaba en los cuervos le llevaban pan y carne, y la viuda también se encargó de sostenerlo, pero el milagro de la viuda estaba en el profeta. Y por último, en cuarto lugar, debemos aprender a obedecer en fe. El versículo 5 dice la palabra del Señor: y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías obedeció. La mujer viuda, cuando el profeta le dijo que le hiciera un bocado de pan a él primero, aunque solo tenía para hacer una torta de pan, le hizo a él primero. Ambos obedecieron. Elías obedeció de forma directa a Dios. La mujer viuda obedeció al profeta. Ambos obedecieron, actuando en fe, porque la palabra que Dios le dio a esta mujer a través del profeta fue lo siguiente. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Cuando solo tenían para una comida, ella decide actuar en fe, actuar basado en una palabra que recibió de parte de Dios en la boca de un profeta. Y ellos pudieron sobrevivir en medio de esta calamidad. Dios siempre honra los pasos de fe que se dan creyendo en Él. Entonces, para atravesar una situación difícil de carácter natural, el caso de Israel y de Elías de forma particular, y la viuda que se menciona en la historia, ellos atravesaron una sequía, una ausencia de agua. Actualmente se enfrenta a una abundancia de agua que llena los ríos, que cubre los sembrados, los cultivos se destruyen, la infraestructura también, y deja el país destruido. Pero ¿cómo enfrentar esas situaciones? Número uno, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a movernos cuando Él nos mande, cuando Él lo ordene. Hay que aprender a recibir con gratitud la ayuda que Dios nos manda en esos momentos. Y hay que aprender a obedecer en fe, a dar pasos de fe. Tal vez no parezca apropiado o correcto lo que se va a hacer, pero Dios honrará esos pasos de fe. Recuerde, nuestro tema para hoy ha sido: ¿qué hacer en medio de la sequía? Esperando, como siempre, que este tiempo haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Recuerde seguirnos los lunes, martes y jueves a las 8 de la noche por TLC, Televisión Cristiana Comayagua, Canal 69 de Jicab, y también a través de las redes, en la página del canal y también en nuestra página personal. Usted puede seguirnos a través de Facebook y será un gozo. Siempre debe compartir a los videos para que otras personas puedan también accesar a esta palabra. Por hoy, que Dios bendiga sus vidas.